¿Estás buscando blogs de WordPress para leer? Pues en este episodio vamos a ver algunos de ellos. También vamos a revisar un par de plugins interesantes y algunas otras cosas. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. En Blog Tyrant han publicado esta lista de blogs de WordPress, tanto si eres un usuario principiante que estés buscando recursos como loco o si eres un usuario avanzado, pues esta revisión o repaso de blogs de WordPress te va a ser muy útil. Por supuesto, la lista está comentada y seguro que vas a encontrar esa guía, tutorial, truco, idea, lo que estás buscando en esta lista porque es muy completa y está muy bien documentada. En cuanto a los plugins que te quería recomendar esta semana en este episodio de Hecho con Bloques, están dos que seguro que te van a encantar. El primero, Web Stories. ¿Qué hace Web Stories, este plugin? Bueno, pues te da la posibilidad de crear historias. Historias como las que podrías crear en Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. Pero ¿dónde? En tu propio blog. Entonces, esto es fantástico. ¿Qué tiene Web Story una vez que lo instalas y activas? Pues aquí lo vemos. Te puedes ir al apartado de Stories y ahí tienes, bueno, para empezar, un panel de control que te da la posibilidad de gestionar todas las historias. Pues simplemente a lo mejor lo que podríamos hacer es hacer una vista previa de esta historia. Y como vemos, fíjate que maravilloso porque podemos ver de antemano cómo se podría ver esta historia en diferentes dispositivos. Además puedes ir añadiendo. Aquí tenemos pues el iPhone 11, el OnePlus 5T o Pixel 2, pero podríamos añadir dispositivos. ¿Podríamos abrir la historia para verla? Por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la tenemos. En principio el sonido está desactivado, pero si lo activamos, pues podemos escuchar perfectamente la grabación, el audio que tengamos asociada a esta historia. Esto es muy sencillo de hacer. Para crear una nueva historia simplemente hay que ir al administrador de WordPress con ese plugin instalado que decíamos, Web Stories, y hacer clic en la opción de añadir una nueva historia. Esto abre el editor, un editor que además se parece mucho al editor de canva.com, por ejemplo, así que si estás acostumbrado a usar ese tipo de editores, esto te va a ser muy fácil, pero esto es un editor de arrastrar, soltar, ampliar los elementos, los tamaños, etcétera. Es muy sencillo. Por ejemplo, si quisiésemos crear una historia, bueno, pues simplemente vamos moviendo elementos, los vamos moviendo, texto, imágenes, vídeos, etcétera. Y cuando está creada la historia, pues simplemente es hacer clic en este botón de publicar, escribimos los metadatos, título, etcétera. Es muy importante aquí que subas una imagen de portada y al final incluso puedes programar, como se ve aquí, la publicación de la historia, pero al final simplemente es hacer clic en publicar. Y como se observa aquí, nos dice, vale, la historia ha sido publicada. Ahora veremos en qué dirección web de tu sitio blog se queda grabada esa historia para verla. Pero si quieres también añadirla a un nuevo post o a una nueva publicación o entrada de tu blog, también lo podrías hacer. Así que esto es muy sencillo. ¿De acuerdo? Y para ver las historias, pues simplemente hay que acordarse de que esto está, bueno, esta era la lista previa, vamos a borrar, pero la dirección es siempre web-medio stories y luego el nombre que le hayas puesto a la historia. Y aquí, bueno, si la historia tuviese varios componentes o elementos, bueno, pues aquí habría una flechita para ir a la derecha, para ir viendo las historias o adelantándolas, pero si no, bueno, pues simplemente aquí para volver a verla. El otro plugin que te quería comentar es Toolset. Este plugin sirve para crear nuevos tipos de datos personalizados. Hay otros plugins que hacen esto también, por ejemplo ACF, pero este requiere de otro complemento, de otra extensión para crear los campos asociados a ese nuevo tipo de datos personalizado. Con Toolset todo viene integrado, puedes crear los nuevos tipos de datos, puedes crear los grupos de campos asociados
a ese nuevo tipo de datos. Es muy sencillo, es de pago, pero creo que merece la pena revisarlo. Con este plugin estamos trabajando en el sitio web de Mireia Puente, Artpartout, y hemos creado, o vamos a crear, mejor dicho, bueno, pues las formaciones que imparte Mireia con o asociadas a lugares, bueno, junto con lugares donde se realizan esas formaciones, junto con toda la información asociada a eso. Es una pequeña base de datos de formaciones, ubicaciones o centros de formación donde se imparten, ya digo, esos cursos, talleres, etcétera. Todo eso lo vamos a implementar, o la estructura, mejor dicho, de todo eso lo vamos a implementar con el plugin Toolset. Vemos aquí que ya aparecen, bueno, dos nuevos tipos de datos, formaciones y lugares. Y esto se ha creado con el plugin Toolset. Toolset tiene un dashboard a partir del cual se puede realizar todo. Además, en este dashboard hay una cosa curiosa y es que podemos ver no solamente los tipos de datos nuevos que hemos creado con el plugin, como se ve aquí, sino también los tipos de datos estándar o que vienen con el núcleo de WordPress, entradas, páginas, etcétera. Bien, pues aquí, aparte de ver que tenemos dos nuevos tipos de datos, ¿de acuerdo? Podemos crear, a su vez, los campos personalizados asociados. Esto es muy interesante. Y también, por supuesto, las taxonomías. Sabemos que, por ejemplo, las entradas, que es un tipo de datos estándar en WordPress, tiene asociado una taxonomía que es categorías y además otra que es etiquetas. Bien, nosotros aquí lo que hemos hecho es a las formaciones asignarle la taxonomía título y títulos y a los lugares la taxonomía días. Bien. Además, es importante porque este plugin es, como decía, muy completo, nos vamos a poder crear plantillas o nuevas plantillas asociadas a estos tipos de datos que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Plantillas que luego vamos a utilizar. Pero no solamente plantillas, sino vistas de las plantillas. Y para configurar esas plantillas y vistas de plantillas existen bloques de Gutenberg asociados a Toolset o propios de Toolset y que vamos a poder utilizar dentro de esas vistas y dentro de esas plantillas. Con lo cual, bueno, comentaremos más adelante en próximos episodios de Hecho con Bloques cómo va avanzando este proyecto, pero de momento, bueno, decirte que Toolset es un plugin que nos va a permitir hacer y manejar todo esto o implementarlo de manera muy sencilla y que te recomiendo que eches un vistazo, que revises o repases este plugin. Y para finalizar este episodio de Hecho con Bloques vamos a escuchar de nuevo a nuestra amiga Liza Simpson que nos trae una frase inspiradora de Peter Drucker, filósofo de los negocios. Vamos a escucharla. Se puede lograr más en menos tiempo siempre y cuando se dedique el 100% de la atención a la tarea en cuestión. Si quieres suscribirte al video podcast Hecho con Bloques, puedes hacerlo muy fácilmente a través del RSS de blogpocket.com. Ahí no solamente obtendrás este video podcast, sino todas las publicaciones que tenemos en el blog. Por supuesto, el video podcast también se publica en Spotify. El vídeo, si eres usuario de Spotify, puedes ver el vídeo y no solamente el audio. Y luego en todas las plataformas de podcasting, pues subimos el audio. El vídeo también se sube una semana después a YouTube, donde ahí puedes activar la campanita para no perderte nada. En fin, que es muy sencillo seguir a BlogPocket. También tenemos los anuncios de lo que publicamos tanto en Twitter como en Mastodon. Te habló, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo vídeo de Hecho con Bloques.